buenos días a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ve que está habiendo algún tipo de problema con algunas personas con la conexión, pero independientemente lo que haremos es pues ir avanzando, ¿no? Vamos a premiar a los que han sido puntuales, ¿no? Y a partir de ahí, los que se vayan incorporando, pues bueno, que nos vayan comentando. No sé, bueno, supongo que la mayoría de vosotros nos conoceréis. Los que no nos conozcáis, mi nombre es Germán Cuenca, yo soy CEO de la compañía Éticos y estoy con mi socia y directora global, que es Ana Gascón. ¿Cómo estáis, Ana? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Muy bien, pero hace media hora lo estaba diciendo. No, no tengo tiempo para esto. No, no, voy a tope. La agenda va, vamos. Yo siempre lo digo que mi agenda parece un Tetris, pero bueno, es lo que hay. Bueno, como la de todos, supongo, ¿no? Que al final Sí, como todo el mundo. como todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es arrojar, yo creo que un poquito de luz, porque sí que es verdad que la mayoría de nuestros clientes y la mayoría de los entornos donde nos movemos, pues bueno, funcionamos mucho como por booms, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? De decir, oye, hace poco lo hablábamos, ¿no? De que, no sé, hace poco, o hace relativamente poco, hablábamos muchísimo de metaverso, todas las agendas, organizaciones, etc. Luego eso se apagó y salieron cosas diferentes. Entonces, entender la diferencia que hay con los criterios ESG y entender también desde la perspectiva de People and Culture qué podemos hacer, ¿no? O sea, cuál es un poco nuestro rol, que no es, yo te diría que es un reto bonito y es un reto que va muy en serio, ¿no? O sea, esta vez, yo diría, es un poco ese punto de decir, esta vez sí, ¿no? Esta vez sí, parece que el viento de cola nos ayuda un poco a poder cambiar las cosas que no son de ahora, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer una pequeña horquilla de inicio para que entendamos un poco el contexto y las políticas de la Comunidad Europea que han hecho que podamos llegar a este punto, ¿no? Entrar para que la mayoría de nosotros ya sabéis lo que es ESG, pero otros, pues a lo mejor es, no sé, lo acaba de escuchar en un comité de dirección, ¿no? Y ha dicho, oye, esto exactamente que tiene que ver conmigo, ¿no? Y que tiene que ver con mi día a día, ¿no? La relevancia que va a tener, y esto no me gusta ser demasiado predictivo, pero tengo bastante claro de que en el 2024-2025 todas las agendas van a estar llenas de estos conceptos y van a ser los retos que vamos a afrontar la mayoría de organizaciones, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y sobre todo, cómo podemos, desde la figura de People and Culture, contribuir a ese objetivo final, ¿no? Y yo al final os diría que el objetivo final de todo es que la Tierra no incremente su temperatura, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo que nos tendría que ir a todos y es un objetivo bueno, que las organizaciones cada vez están más puestas y entienden más ese punto y no solo ese punto, ¿no? Sino todos los puntos que conlleva ese objetivo que a lo mejor parece como no sé, muy sencillo, pero que va coordinado de 200.000 cosas más que tenemos que hacer día a día. Para los que no nos conozcáis a nosotros, que supongo que la mayoría sí, pero los que no, somos una consultora que somos Vicor, somos una consultora de People and Culture y estamos especializados en toda la parte de innovación en el área de gestión de personas y muy centrados en toda el área de ESG, sobre todo en la de ese punto de ESG que nos puede aportar, ¿no? Dicho esto, Ana, tú interrúmpeme, que ya sabes que si no empiezo y cojo carrerilla y no paro, ¿no? Nada, no, nada, nada. No, tú estabas diciendo, ¿no? Que esto va a ser como parte de la agenda estratégica bueno, pues de los equipos de personas y cultura. Y la verdad es que yo creo, ¿no? Que todo esto que viene le da mucho sentido a la posición, ¿no? A nuestras posiciones desde la parte de personas, ¿no? Porque con una estrategia global, una agenda global y además con mucho sentido, impacta directamente o tiene un impacto directo en nuestro trabajo, ¿no? O sea que bueno, tú decías que es bonito y además le da mucho sentido bueno, pues a nuestro trabajo del día a día, ¿vale? Pero nada, nada, tú sigue, Germán. Un poco de contexto histórico, ¿no? O sea, es decir, al final, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Que yo creo que tenemos una cierta costumbre de olvidarnos de algunas cosas, ¿no? Y yo creo que hay muchísima gente que ha peleado muchísimo, muchísima gente que ha dedicado pues su talento, su día a día, su trabajo a que las cosas cambiaran, ¿no? Y que en muchas ocasiones parece que nada cambia hasta que llega un día que cambia, ¿no? Y los que trabajáis perdón,
en gestión del cambio, esto lo conocéis, ¿no? Que parece que nada cambia y realmente está todo cambiando en todo momento, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahora hablamos mucho de ESG, hablamos mucho de sostenibilidad, pero no son conceptos tampoco recientes, ¿no? Es más, fíjate, el otro día hablaba con un compañero bueno, que es un apasionado de la parte de sostenibilidad y dice que la primera vez que vio la palabra sostenibilidad la vio en un documento que era del 1800, que se dice pronto, ¿eh? 1800 y estaba el concepto de sostenibilidad, ¿no? Que dices, oye, ¿qué quiere decir esto, no? A lo mejor sostenernos, ¿no? Entre todos, ¿no? Pero, ¿dónde empezó a moverse un poco ya a crear un impacto grande? Yo os diría en los 60, ¿no? Tras la guerra de Vietnam en Estados Unidos, pues sí que hubo un movimiento estudiantil bastante fuerte, ¿no? Que yo, bueno, que fue, muchos de vosotros también vivisteis, pues ese momento también en España, ¿no? O sea, es decir, eh, y lo que sucedió es que muchos estudiantes empezaron a exigir a universidades, a empresas, a marcas, pues que no invirtieran, ¿no? En compañías que habían financiado la guerra. Directamente, ¿eh? Ese era el concepto un poco, ¿no? En compañías que habían financiado la guerra, ¿no? Pues la gente decía, oye, no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Y entendieron que, aparte de la fuerza del consumidor, ¿no? Incluso muchos trabajadores decían, oye, no queremos ir a colaborar a esa organización por principios, ¿no? Eso fue un primer impacto, ¿no? Que eso generó, yo os diría, como un punto bastante álgido, ¿no? Porque en el 70, que ya se creó ese movimiento como más medioambiental, ¿no? En el 71 ya se empezó a hablar de inversión, ¿no? Socialmente responsable, ¿no? Y ya empezaron algunos fondos de inversión a decir, oye, ¿por qué no invertimos aquí, no? O no hacemos esa parte de inversión. Es decir, ya empezamos a hablar de productos de deuda, ¿no? Como se habla financieramente, bueno, que ya no solo valía solo la parte de ganancias, que era lógicamente estaba muy presente, pero sí que empezaba a haber ese comentario, ¿no? Encima de las mesas de las personas, ¿no? En el 90, granito, ¿no? Que yo creo que fue un granito, ¿no? La creación del Dow Jones como indicador que tenía ciertos criterios de sostenibilidad. Muchos de los que me estáis escuchando me diréis, suficientes. Bueno, pero tenemos que ubicarnos, ¿no? Yo creo que nunca podemos juzgar lo que está sucediendo en el pasado con los ojos de hoy, ¿no? No podemos juzgar la Revolución Francesa con los ojos de hoy, no podemos juzgar los chistes que se hacían en 1970 con los ojos de hoy, ¿no? Gracias a Dios, pues las cosas van evolucionando, ¿no? Y es más, estoy seguro que cuando mis hijos crezcan y vean pues las cosas que decimos nuestra generación dirán, madre de Dios, ¿no? Cómo estaban en algunos puntos, ¿no? Solo estaban ahí, ¿no? Pues bueno, nos sucede un poco lo mismo, ¿no? En el 90, creación de indicadores, que yo creo bueno, es un gran hito. Nosotros, tanto Ana como yo, trabajamos en una compañía de repente que estaba cotizada en este indicador y funcionaba con este indicador. Y la verdad que, bueno, que veías algunos puntos, ¿no? de criterios, ¿no? de aislamiento. Greenwashing, no lo sé, no vamos a entrar en ese punto porque creo que es muy banal la conversación, pero sí que es cierto de que en la perspectiva está, ¿no? ¿Qué sucede en el 2000? Pues empezamos a entender que empiezan a ampliar productos de deuda. Es más, esos productos de deuda empiezan a equivaler en muchos casos a productos de deuda, ¿no? Que no tienen indicadores de sostenibilidad. Es decir, en resumidas cuentas, la sostenibilidad se incorpora como un indicador también financiero, ¿no? Como un indicador interesante, ¿no? COP21, Acuerdo de París, entramos en un momento que yo creo que muchísima gente lo celebró con mucha intensidad y luego dijo, no era para tanto, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo que nosotros hemos estado en la competición, hemos estado en la competición, hemos estado en diferentes COP y mucha gente nos decía, pues la de París al final, ¿no? Yo también, lo del acceso a la Agenda 2030, etc. Yo creo que fue como el punto, ¿no? De decir, oye, somos responsables, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Tanto las organizaciones como las administraciones públicas como el tercer sector, ¿no? Todos o vamos a una o esto se apaga, ¿no? Y somos todos coindependientes y corresponsables, ¿no? Y yo creo que ese punto fue como el de mayor relevancia, ¿no? Desde el movimiento. Sí que es verdad que las críticas de las siguientes COPs han sido un poco, bueno, por decirlo de alguna manera, no han sido muy alineadas, ¿no? Ana, ¿quieres decir Sí, algo? bueno, no iba a decir, pero bueno, que al final sí que marcó una diferencia, ¿no? Porque al final fue el primer acuerdo universal, ¿no? Y además jurídicamente vinculante, ¿no? Sobre el cambio climático y esto, bueno, pues fue el inicio de algo que después pues ha sido muy importante, ¿no? Para todo esto bueno, pues para todo esto que estamos hablando, ¿no? De hecho, en 2018, ¿no? A raíz del Acuerdo de París,
se adoptó un plan de acción de finanzas sostenibles, que a lo mejor habéis oído el nombre, que es, es como el Pacto Verde Europeo, se llama como Green Deal, ¿no? Para potenciar, ¿no?, todo esto que estamos hablando y para realmente que el papel de las finanzas ayudara a cumplir estos objetivos de sostenibilidad, ¿de acuerdo? O sea que bueno, al final sí que marcó una diferencia importante. No. Y fijaros si marcó un punto importante, que el BEI planificó que se necesitaba una inversión más o menos de unos 500 y pico mil millones, ¿vale?, para realmente hacer todo ese punto de transición ecológica, ¿no? Que ahí al final es donde viene todo lo que nos suena a nosotros, que es toda la parte de Next Generation, fondos tal, fondos no sé qué, fondos no sé cuántos, parte de ahí, ¿no? Yo creo que es interesante también, ¿no?, el tenerlo en el punto de vista y entender que ese contexto viene de algún sitio, ¿no? No os voy a agobiar con normativas, pero que sepáis que las regulaciones europeas desde 2019 han regulado de diferente manera, ¿no? La primera regulación pues, tenía que ver con la divulgación en el impacto financiero, ¿no? O sea, es decir, con la divulgación de ciertos criterios en esa parte. Luego tuvimos en el 2020 pues, el índice de referencia a transición climática, luego tuvimos la normativa de inversiones sostenibles, hasta que llegamos a las últimas normativas, las que estamos celebrando hace muy poquito, que regulan pues, cosas que yo creo que son hitos que nos vienen y que realmente van a cambiar un poco la configuración mental que tenemos de cómo hacer los negocios, ¿no? Que muchas compañías o muchos movimientos, como puede ser el movimiento Bicor y muchas organizaciones lo entendieron hace 10 años, pero el punto es que, aunque generemos cambios, que los hagamos la mayoría de personas, ¿no? Porque ahí es donde realmente hay un cambio social, ¿no? Donde realmente va a haber un cambio en ese punto, ¿no? Yo creo que también la pandemia ha ayudado de una manera brutal a entender ciertas prioridades, ¿no? ESG, para los que no estéis familiarizados, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿No? Al final es donde recogemos todas esas regulaciones, donde recogemos todos esos... Vamos a hablar de criterios ESG. ¿Eso qué quiere decir? Que las organizaciones van a tener que ir alineadas y muy fuertemente alineadas con estos criterios, porque su rentabilidad ahora también depende de ello. Y esto está mal, no sé cómo decirlo, es como, oye, ¿y el cambio por qué no ha venido? Por conciencia. Bueno, porque las estructuras son complicadas de cambiar, ¿no? Y todos lo sabemos, ¿no? Y si no, mirar nuestra propia vida, ¿no? Que intentamos ser todos más sostenibles, pero seguimos siendo los consumidores altamente poco sostenibles, ¿no? En este punto, ¿qué quiero decir? Que los cambios van a venir y es bueno estar preparado, ¿no? A nivel medioambiental, ¿cómo impacta todos los criterios y todas las regulaciones que están saliendo? Pues os diría que en estos puntos que veis aquí, ¿vale? Como vamos a ir a la parte más de social, que es la parte que os atañe más, nos vamos a centrar más en ese punto, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel medioambiental, pues bueno, oye, la contaminación del aire y del agua, la eficiencia energética, el riesgo climático, ya lo conocéis, ¿no? La administración del agua, el reciclaje, el uso de energías renovables. La gente esto lo va escuchando, ¿no? Y cada vez lo tiene más presente, ¿no? En las organizaciones es más. Fíjate, creo que hoy mismo se ha aprobado una modificación de una regulación que amplía la lista de organizaciones consideradas sostenibles, ¿no? Líneas de negocio, ¿no? Como sostenibles, ¿no? Y también creo que introducía la parte residual que antes no estaba, o sea, es decir, que hay un cambio regulatorio interesante, ¿no? A nivel social, lo que nos atañe, fijaros, key question, tema de diversidad e inclusión, o sea, es decir, equidad e inclusión, ¿eh? O sea, es decir, todos los que son políticas de van a estar en nuestras agendas y van a ser estratégicas y van a ser, si no lo están ya, que lo deberían ser, van a cobrar un punto brutal, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Y os diría que nosotros, por ejemplo, en Éticos hemos notado un incremento de demanda muy grande, ¿no? Con organizaciones muy grandes y con organizaciones muy pequeñas, ¿no? Pero sobre todo las grandes porque van a estar obligadas a nivel regulatorio. ¿Por qué viene esto? Por un cumplimiento normativo, sí, y porque algunas cosas también lo están promoviendo desde dentro, ¿no? Cultura organizacional, toda la parte también que tiene que ver con la cultura. ¿Por qué hablamos de cultura? Que esto en muchas ocasiones se habla de cultura como de una manera como muy lacia, por decirlo de alguna manera. Porque es la clave, porque tú no puedes implementar ni políticas no puedes implementar ni políticas de bienestar, de salud, de seguridad psicológica, de derechos humanos, de impacto en la comunidad, si la cultura no sabes manejarla y no sabes gestionarla, ¿no? Y no sabes qué es lo principal de esa cultura, cómo entenderla, cómo trabajarla, ¿no? Protección de datos, satisfacción de cliente, normas laborales, abastecimiento ético de la cadena de suministro. Esto, la última normativa, por ejemplo, ha obligado ya a ciertas compañías
a vigilar toda su cadena de valor, y eso es algo brutal, ¿no? Es decir, oye, no, ya no es que yo tenga que ser diverso, sino que mi cadena de valor va a tener que ser diversa también, ¿no? Es decir, y equitativa e inclusiva, ¿no? O sea, es decir, e inclusiva, disculpar. Eso es un cambio, es un cambio que nos viene y es un cambio que muchas organizaciones están trabajando ya y están entendiendo que eso es parte de su agenda estratégica y muchas organizaciones las verán venir, ¿no? Y ese punto es el complicado, ¿no? Mira, os pongo un ejemplo que pasó el año pasado con el tema de la diversidad funcional. Hubo un cambio regulatorio, ¿sí? Y ese cambio regulatorio ya dijo, oye, esto de lo que teníamos antiguamente como era LISNI, esto ya no se tiene que hacer así, ¿no? Y desde esta perspectiva, ¿no? Y es verdad que mucho talento con diversidad funcional ahora mismo no se encuentra. ¿Por qué? Porque es verdad que hemos construido mucho el mercado laboral a ciertos tipos, a ciertos sesgos, a cierto tipo de talento y nos hemos olvidado de personas que no encajaban en nuestro encuadre, ¿no? Y eso está cambiando mucho, ¿no? Y gobernanza, ¿no? Y en la gobernanza que tenemos, pues la diversidad de gestión, ¿no? La toma de decisiones y los estándares éticos que pueda pertenecer a toda la parte de people and culture, ¿vale? Vamos a la parte regulatoria, que normalmente nuestras webinars son más divertidas, pero aquí hay que meter parte de la Nada, materia. había tocado, sí. Y disculparme porque creo que es importante, ¿no? ¿Qué obliga la nueva directiva, no? Es decir, uno, a esto que os sonará de los estadios no financieros, ¿no? La nueva directiva lo que hace es que las organizaciones de un determinado volumen irán progresivamente en diferentes tipos, desde el 25, 26 a 27, van a tener que publicar sus estadios no financieros. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener números y datos de cómo de diversas son las compañías, cómo utilizan esa diversidad, de cómo equitativas son. No entramos en temas de género, en temas, es decir, vamos a tener muchísimos datos que vamos a poder observar, ¿no? y a entender qué está pasando, ¿no? En ese punto, ¿no? ¿Por qué hay muchas compañías preocupadas? Porque han hecho sus deberes y han visto que sus plantillas no son diversas, o han entendido que su proceso de selección no es diverso, o han entendido que su proceso de performance management no es diverso y no tiene en cuenta la equidad. Es decir, hay mucho trabajo ahí. Es decir, entonces, el departamento de People and Culture aquí, los líderes de People and Culture, bueno, os va a caer, ¿no? Como siempre ha pasado, con muchos de estos casos, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años cuando aquella mal llamada RSC caía en estos departamentos en muchas ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque era una más, ¿no? Incluso sostenibilidad. Tengo compañeros de empresa que decían, no, soy un director de personas en sostenibilidad, ¿no? Y caía ahí, ¿no? También como algo que ahora ha recogido un volumen más grande, ¿no? Fecha de inicio, 1 de enero de 2024, pues tipo de organizaciones de interés público con más de 500 empleados, ¿sí? Y sujetas a la anterior normativa, ¿no? Esto quiere decir que tienen que presentar el informe en 2025. ¿Qué es una organización de interés público de más de 500 empleados? Hombre, pues hay mucha administración pública, pero hay muchísimos tipos de interés público. O sea, es decir, hay organizaciones que están obligadas, vinculadas, ¿no? 1 de enero de 2025. Fíjate, aquí ya bajamos a tocar un poquito más organizaciones que aporta mucho, ¿no? Es decir, oye, grandes organizaciones cotizadas o no, que eso es un punto, ¿eh? Cotizadas o no, con más de 250 empleados y una facturación de 40 millones de euros. Fijaros que aquí ya estamos tocando a un volumen de organizaciones muy grandes, ¿no? Y a un volumen de organizaciones que realmente van a tener un impacto real en el día a día, ¿no? Y un impacto que es complejo. ¿Cuándo se presenta el informe? En 2026. ¿Eso qué quiere decir? Que del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre del año fiscal, yo lo que tengo que hacer es tener mis indicadores, ¿no? De cómo, pues, ciertos puntos, ¿no? Mis indicadores de cultura, mis indicadores de seguridad psicológica, mis indicadores de diversidad, ciertos indicadores que van a tener que publicarse, ¿no? Y esos indicadores, al final también tendrán un impacto en la organización, ¿no? Fíjate que los criterios ESG también, como bien conocéis, a nivel de inversiones están vinculados, a nivel incluso de scoring, ¿sabes? Es decir, de ratings de empresas va a estar vinculado. Es decir, el cómo se financia una empresa depende de esto también. En qué productos de activo tengo una empresa va a depender de esto también, ¿no? Y es decir, ya no solo toda la parte de performance management, sino la parte financiera, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Compliance también, hay una vinculación, es decir, hay muchas vinculaciones de la parte de la organización que vamos a tener que trabajar, ¿no? Y el 1 de enero de 2026, pymes cotizadas, ¿sí? Excepto microempresas, entidades de crédito pequeñas y no complejas, que podríamos debatir ahora durante horas qué es una entidad de crédito pequeña y no compleja, ¿vale? Y organizaciones de seguros cautivas, ¿vale?
Estas sí que se les da como un plazo de retraso a 2028. También os digo que se está acelerando todo esto y que la normativa se prevé, ¿no?, que incluso pueda recibir un acelerón, ¿no?, porque no estamos consiguiendo los objetivos que nos habíamos marcado en la COP21 y esa es la realidad, ¿no? Entonces ahí está un poco el punto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de implementar criterios ESG en tu organización y empezar a trabajar en tu estrategia ESG, ¿no? O sea, yo os diría, uno, el beneficio más grande es nuestro mundo, es nuestra comunidad, es nuestro planeta, es nuestra sociedad, son nuestros hijos, ¿no? Pero como esto muchas veces tiene como poco significado en muchas conversaciones, o tiene un significado como muy teórico, pero no lo podemos, decimos, bueno, ya, pero hay que ganarse la vida, no, bueno, ya, pero sin rentabilidad no voy a tener, ¿no? Es el eterno debate que hemos tenido durante muchísimo tiempo. ¿Cómo lo vinculamos a la realidad organizativa, no? Pues desde una perspectiva de que los criterios ESG van a impactar en tener una mayor confianza por parte de los inversores, es decir, ya hay muchísimos millones de inversión que si no se siguen una serie de criterios ESG no se invierte, ¿no? O sea, es decir, no se puede invertir y no van a invertir, aunque sea inversión privada y capital riesgo, etc., no va a invertir en ciertos puntos. Fijaros que está habiendo un cambio de tendencia en ciertos momentos de los tipos de negocio, de entendimiento de que el negocio tiene que ser también sostenible, es decir, esas empresas de un súper alto crecimiento, ¿no? Y luego revendemos la empresa para tener más rentabilidad con ese punto. Ese tipo de inversión está bajando, ¿no? Y es curioso, está bajando. No digo que se esté dejando de hacer, pero está bajando ese tipo de inversión, ¿no? Y están subiendo otros tipos de inversiones que tienen que ver con un poco más el long term y que tienen que ver un poquito más con estos criterios de sostenibilidad. A nivel de atracción y retención de talento, y aquí, Ana, yo creo que nosotros lo vemos todos los días, o sea, es decir, cada vez vemos a más personas, ¿no? Bueno, cuéntalo tú, yo creo que es interesante, ¿no? Este punto yo creo que es el más interesante incluso. Sí, no, no, o sea, pero ya no lo, o sea, ya no lo digo yo, ¿eh? El otro día leía un artículo de Forbes que hablaba que las empresas con bueno, pues con un scoring más alto a nivel de ESG tienen un 14% mejor todo lo que es la conexión entre trabajadores y empresa, el compromiso de las personas, la fidelización de las personas, ¿no? O sea, hay un vínculo directo entre bueno, pues, la cultura de la empresa vinculada a esta parte social, a esta parte medioambiental y a esta parte de impacto, con pues, la atracción y la fidelización y el compromiso de nuestro talento, ¿no? O sea que esto lo vemos día a día. Nosotros que trabajamos mucho todo lo que es la selección inclusiva, un aspecto que ha cambiado muchísimo, ¿no? Es que ahora, hace años parecía que quien escogía, ¿no? Quien decía, no, yo quiero que trabaje siempre en mi empresa, en mi equipo, era la empresa. Ahora ha cambiado un poco la torna, ¿no? Y son los candidatos los que deciden dónde quieren trabajar, dónde quieren dedicar bueno, pues poner su talento, ¿no? Y cada vez más el talento busca justo eso, proyectos de impacto, proyectos en los que el día a día tenga un sentido más allá de la nómina y que realmente tenga un impacto en el entorno, en la sociedad, en el medio ambiente. O sea, que esto es una realidad, no es son criterios, pero después aterrizado al día a día, esto ya es una realidad que está pasando y está pasando desde hace un par de añitos, ¿no? Mm. Bueno, y sí, sí, tanto. No, y todo lo que tiene que ver también con mejorar esa imagen corporativa, que lógicamente está ahí, o sea, es decir, las empresas que realmente empiezan a integrar esto en su agenda, empiezan a entender esa parte. Yo siempre lo digo, ¿no? No es que todo el mundo se haya puesto de acuerdo y que hayamos entendido a nivel de conciencia social de que tenemos que hacer un cambio, que el consumidor lo ha demandado, ¿no? Y el consumidor ha ido de pronto que no tal. Todos, no, pero bueno, una gran mayoría empiezan a entender ese punto, ¿no? ¿Qué hace que las organizaciones tengan éxito, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el éxito del punto de términos CSI, ¿no? Yo os diría, hay un informe, ¿vale? De Ethisphere. Es un informe que te dice cuáles son las organizaciones que a día de hoy van más alineadas con criterios CSI. Yo no estoy demasiado de acuerdo, ¿vale? No voy a entrar en ese punto, ¿no? Porque creo que ahí hay muchas organizaciones que con las nuevas regulaciones no creo que vayan muy alineados con ese punto. Con la nueva regulación que ha salido de cadena de valor,
creo que era uno de los grandes puntos, ¿no? Ese punto de decir, vamos a vigilar también nuestra cadena, ¿no? No solo lo que produce la organización, sino esa cadena que tiene de valor de esa organización y dónde produce y ese punto de producción, si realmente tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Que creo bueno, que va a cambiar. Pero, ¿cuál es el punto que nos dice, oye, que las personas que tienen un alto, o las organizaciones que tienen un alto punto en criterios ESG, pues oye, cuentan con un director de compliance, ética y cumplimiento, que el 59% de las organizaciones brindan resultados de medición de cultura de los empleados. Yo creo que este es el estándar, ¿eh? 93% de las organizaciones comunican regularmente con sus socios comerciales, fíjate, ahí ya cambia, ¿eh? Sobre los criterios ESG, es decir, que ya está integrado en el sistema de reporting, ¿no? O sea, es decir, que la gente ya tiene esa información, ¿no? Y el 87% de las organizaciones ofrecen algún tipo de capacitación. Esto sí que es cierto. Es decir, hay un incremento para que realmente la gente empiece a entender cómo gestionar criterios ESG en su gestión, porque la gestión es lo más importante, ¿no? O sea, es decir, en entender que cuando tengo que tomar una decisión sobre un proveedor, ¿esta persona va a cubrir criterios ESG o no? ¿O sigo siendo con el mismo criterio? ¿Y cómo vigilo que esta persona los cumpla, no? ¿O cómo me creo que esta persona los cumpla, no? Hay una serie aquí de debates, ¿no? De cómo podemos hacerlo, ¿no? No, y es Eso, súper importante la parte esta, ¿no? De formación, porque es la única manera de aterrizar conceptos y llevarlos a la práctica, ¿eh? O sea que súper importante. Perdón, perdón. totalmente. No, no, al revés. Oye, tenéis un chat que cualquier cosa que queráis decir también lo podéis comunicar, ¿eh? Em, ¿Qué está pasando ya a día de hoy? Que en muchas organizaciones que no tienen un plan estratégico y ESG en su organización o que no tienen esa parte de sostenibilidad en la agenda, y cuando digo en la agenda, digo en la agenda real, ¿no? Pues sí que hay una pérdida de financiación de parte de inversores, ¿no? O sea, disminuyen ciertos clientes, ¿no? O sea, hay una disminución de clientes que empiezan a entender bueno, que no van alineados con lo que se debería ir alineado hoy en día, ¿no? Eh, y luego con esa parte de sanción, ¿no? También de incumplimiento normativo que va a venir, ¿no? O sea, y cada vez se está sancionando más en ciertos puntos, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con el punto de medio ambiente. ¿Cuál es el cambio? ¿Vale? Que yo creo que es un poco la conclusión, ¿vale? Durante muchísimos años, esto es como, yo no sé, cuando trabajamos las ISO, yo me acuerdo, ¿no? Se trabajaba una ISO y decía, no, calidad, y calidad iba por un lado, pero tal, no sé qué. Y luego, no, pero residuos, gestión de residuos, y iban por otro sitio, ¿no? Al final lo que se está pidiendo a las organizaciones, ¿no? Y por ello se está regulando en consecuencias, que hay una estrategia conjunta y es dentro de la organización. Es decir, que no se trabaje desde una perspectiva, toda la parte de sostenibilidad, si es una empresa de servicios, una empresa de producto, lo que sea, una productora en este punto, o una distribuidora que diga, oye, que se trabaje desde una perspectiva de unidad todas las partes y eso, la palanca, yo creo que una de las palancas que hace que todo esto una es la cultura. Y creo que la cultura la promovemos todos y la trabajamos todos, pero quien es el abanderado de la cultura de todas las organizaciones casi siempre es el Departamento de People y Culture, ¿no? Y el que trabaja siempre para que la cultura pues, esté alineada con lo que se dice, que sea coherente, etc. Entonces, hay un reto muy grande aquí. Hay un reto, yo os diría que de los más importantes, ¿no? Porque al final los departamentos de cultura son muy transversales y pueden ver todo este punto, ¿no? ¿Qué vamos o qué creo que debería estar en nuestra agenda, ¿no? Desde este punto de criterio? Y sí, pues mira, os diría que las organizaciones que están implementando criterios dentro de la EGE, ¿no? De lo que se encontraba, ¿no? Que tienen una estrategia real de toda la parte social y sobre todo en la parte cultural y en la parte de diversity y la parte de seguridad psicológica, yo os diría que tiene un impacto, ¿no? Y el impacto lo veis aquí, ¿vale? O sea, es decir, de que el 47% de los inversores el aspecto uno de los aspectos que está empezando a entrar, que antes solo miraba la parte de Puerver, está entrando en la parte de social, ¿no? En ver plantilla, en ver cultura, o sea, está entrando en ese punto. Es más, muchas compañías están en este punto, nos están realmente contactando diariamente para información sobre este tipo. Tenemos grandes compañías como, no sé, el Leroy Merlin, que estamos trabajando ahora mismo con ellos en la parte de cultura Day y hemos hecho programas súper grandes para el management, etc. Organizaciones mucho más pequeñas que nos contactan y nos dicen cómo podemos adecuarnos a este punto, también aunque no estemos regulados, ¿no? Aunque no tengamos un criterio de regulación, pero ¿con qué podemos hacer? ¿No? El 12% de mejora de los empleados, ¿no? O sea, es decir,
del también desempeño, entendiendo. sí. Correcto. Si sigue tú, Ana, perdona, es que tengo un No, problemilla con la pantalla. no, no, no te preocupes. No, un poco siguiendo a esto, ¿no? O sea, el 12%, ¿no? En la mejora del desempeño, ¿no? Lo decíamos antes. Aspectos como desempeño, como KPIs, ¿no? Muy asociados a todo lo que es personas, ¿no? Como, oye, la rotación, el absentismo, compromiso, todo mejora, ¿no? O sea, realmente es algo que impacta directamente en los KPIs de personas y el 20% es el porcentaje de la intención de quedarse de los empleados en empresas con talento diverso, ¿no? O sea que un poco lo vemos, o sea, afecta en general a todos los indicadores que, bueno, pues que son importantes para nosotros, sí, bueno, para nosotros y para las empresas. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es algo, ¿no? Leíamos el otro día, ¿no? Que los últimos 2 años o 3 años o ya, pues a lo mejor unos cuantos más, ¿no? Han sido bastante locos para todo lo que es los departamentos de personas, empezando con, por ejemplo, desde lo que pasó con el tema de la pandemia, ¿no? Ha aumentado muchísimo todo el tema de bueno, pues toda la sensibilidad por este tipo de temas, ¿no? Y se han puesto en la agenda aspectos que antes a lo mejor no estaban contemplados, como por ejemplo el bienestar, como por ejemplo la Mm, diversidad, la inclusión, ¿no? O sea que esto es un pasito más, ¿sí? mm. Pero está claro que al final, ¿no? Así como la parte medioambiental, la parte de governance, quizás no nos afecta, evidentemente, pero no tan directamente, la S, ¿no? Toda la parte social es personas, ¿sí? O sea Totalmente. que... Sí, Ujú, y una de las, yo os diría, una de las grandes contradicciones que tenemos internamente en las organizaciones es decir, no, yo es que yo ya soy diverso, ¿no? Porque tenemos un plan de igualdad de género, ¿no? O tenemos, y dices, cuidado, porque estamos hablando de un concepto mucho más amplio, estamos hablando de algo mucho más complejo que lo que trabajamos en muchas ocasiones, ¿no? O no, es que yo, oye, yo no discrimino porque es que no encuentro ni candidatos, todos los que entran, ¿no? Fijaros, ujú, ¿qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen que, uno, que la gente sí que se siente discriminada en los procesos de selección, ¿sí? Nosotros estamos trabajando muy conjuntamente con muchas organizaciones y la verdad que cuando los escuchamos, que yo creo que es muy bueno escucharse, ¿sabes? O sea, realmente aplicar esa inteligencia colectiva, ¿no? No tener tu propio prisma, ¿no? Pero nos dicen, mira, 3 de cada 4 personas LGTBI del colectivo Plus han tenido miedo a revelar su orientación sexual en un espacio de trabajo, ¿sí? Que mucha gente está pensando, ¿y por qué tendrán que decirlo, no? Porque es un aspecto de autenticidad que a lo mejor lo quiere decir y hay otra gente que no, o sea, aquí no hay ningún tipo de obligación ni regulatoria ni legal, solo faltaría. Pero es el poder demostrar tal y como eres, viene aquí un poco ese punto, no decir, oye, yo esto no lo voy a decir, ¿no? 63% de los empleados afirma haber sufrido algún tipo de discriminación. Discriminación, ¿eh? O sea, es decir, el sesgo que tenemos en nuestra cabeza actúa de una manera brutal, ¿no? Y lo peor es que muchas veces construimos sesgos colectivos, ¿no? ¿Sabéis cuál es el sesgo colectivo de nuestro entorno? La edad. Y es un ujú. sesgo colectivo. Fíjate, la causa de discriminación el año pasado, en uno de los observatorios, dijeron que la causa de discriminación había pasado de ser la diversidad funcional, ¿sí?, a ser la edad. Cada vez discriminamos más por edad, ¿no? En los procesos de selección, incluso en la toma de decisiones, en la promoción, en ese punto, ¿no? La tenemos como, como un punto alto, ¿no? Te dice que el 25% siempre es discriminación por edad, ¿no? Y esto Mm, nosotros como consultora de recruitment, que tenemos un área, como conocéis, que es el área de recruitment, ¿no? Que trabajamos con selecciones inclusivas, nos damos cuenta, ¿no? De que pasamos candidatos, no, este no. ¿Y por qué? No. ¿Por qué? ¿No? Si cumple, si hemos validado, tiene el potencial, hemos validado la parte cultural de valores, hemos validado la parte competencial, hemos validado la motivación y los comprometentes de la persona. Es decir, más informes no podemos hacer, ¿no? Pero si hemos validado mm, todo esto, ¿cuál es la razón, no? Y ese es el sesgo, ¿no? Y ese sí. sesgo no es cultura, que ahí tenemos un problema en muchas ocasiones. Eso no es cultura, ¿entendéis? Eso es otra cosa, ¿no? Pero no es cultura, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, y otra, simplemente un apunte, ¿no? La edad es, evidentemente, es uno de los factores, ¿no? de discriminación más habituales.
Otro elemento, además, que está, bueno, pues que sale en todas las estadísticas también, es todo lo que es la apariencia física, ¿no? Si estábamos hablando de un 25% de edad, la apariencia física, por ejemplo, está teniendo también un impacto directo, ¿no?, en todo lo que es esta parte de discriminación, ¿no? De hecho, más o menos el otro día leíamos, ¿no?, que el 24% de las personas dicen haber sufrido, ¿no?, pues algún tipo de discriminación por eso justo, ¿no?, por el aspecto físico. O sea que también es uno de los puntos, ¿no?, a tener en cuenta. Con todo esto, ¿qué sucede? Que decimos, bueno, pues vamos a hacer una política de, ¿no? No sé, ¿no? Tenemos que ir alineados, esto tiene que estar dentro, ¿no? ¿Y esto qué es? No, porque en muchas ocasiones entramos en ese punto y decimos, ¿cómo podemos hacer que nuestro entorno laboral sea más diverso, más equitativo y más inclusivo? Yo voy a intentar explicarlo de una manera como súper sencilla, ¿no? Porque yo creo que es importante, ¿no? Diverso es que las personas sean diferentes, pero la diversidad no solo se basa en un en un componente de género, en un componente de orientación sexual, o en un componente de raza, o en un componente de nacionalidad, o en un componente de etnia, ¿entendéis? La diversidad se basa también en la diversidad de opiniones, en la diversidad de visiones, en la diversidad de pensamientos, ¿entendéis? Y esos conceptos en las organizaciones todavía cuestan. Y nosotros trabajamos con muchas, ¿eh? Y os lo aseguro que cada vez que entramos a trabajar nos damos cuenta que lo primero que vamos a tener que abordar es esta parte, ¿no? Que todo el mundo entienda qué es ese punto, ¿no? Equidad, que aquí es complejo, ¿vale? El concepto. Equidad no es igualdad de oportunidades. Y esto a la gente le da mucha rabia. Ser equitativo no es darle a la gente igualdad de oportunidades, porque la gente lo confunde. Igualdad de oportunidades quiere decir que todos hemos tenido las mismas oportunidades desde siempre, y esto no es cierto. ¿Lo entendéis? O sea, hay gente que ha empezado la carrera 20 kilómetros antes, o hay gente que ha venido por otro camino, o hay gente, ¿entendéis? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que empezar a plantearnos que a candidatos iguales la decisión tiene que ver con la equidad y ser más equitativos. Y eso os aseguro que va a hacer que las compañías tengan plantillas más diversas. ¿Lo entendéis? Porque siempre queremos al candidato o la candidata de selección tipo que no sé qué. O siempre promocionamos a un tipo de colectivo, un tipo de, sí, una cosa que tenemos como tip, ¿no? Y en ese punto la diversidad tiene un gran punto, ¿no? Y la inclusión es que estas personas puedan estar en la gobernanza, ¿no? O sea, que cada vez personas más diversas pueden estar tomando decisiones en la gobernanza, etc., etc., ¿no? O sea, yo el otro día hablaba, por ejemplo, no sé cuántas personas transexuales tenemos en deseos de empresa, ¿no? Es Así. decir, pocas, ¿no? Y era un comentario que me hacía una persona de una empresa, ¿no? Y me decía, mi sueño es que esto suceda, ¿no? Yo decía, qué curioso, y una empresa muy grande, ¿no? Y yo decía, qué curioso, ¿no? Y te decía, no, pero hay una que nos viene a dar una charla, ¿no? Que tengamos que pues, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, y no que llegue a, a ese punto por su condición, y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Cuando hay gente que dice, no, es que mis procesos de selección son inclusivos porque yo lo abro a todo el mundo. Yo siempre digo, os voy a poner el ejemplo que comentaba una persona con diversidad funcional el otro día, que decía, mira, hay una cosa que se llama dolor social, ¿no? Y yo decía, ¿qué es eso? ¿No? Porque no tenía ni idea, ¿no? Y yo digo, ¿qué es el dolor social? Y dice, mira, el dolor social al final es algo que como socialmente ya está estamentado, te genera tanto dolor que tú ya no haces acciones para remediarlo, ¿no? Y yo decía, vale. Al final es un concepto de que personas con diversidad funcional en muchas ocasiones se han presentado a tantos procesos de selección que, como siempre les han descartado por la misma razón, al final lo que hacen es buscar otras vías de acceso, ¿no? Por eso en las políticas es muy importante el comunicar esa parte, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, con diferentes estrategias, ¿no? Pero comunicar esta parte de que realmente estamos abiertos a la diversidad en nuestros procesos de selección y que nuestra toma de decisiones tiene un panel diverso, que nuestra toma de decisiones tiene un panel equitativo, ¿no? Y que tiene un panel inclusivo, ¿no? Y esas conversaciones tienen que estar, ¿no? ¿Cómo implementar la IAC de este tipo? Pues yo os diría, uno, primer punto, toda la parte de cultura, ¿sí? O sea, asegurar ese punto de cultura, de que esa cultura empieza a entender de manera transversal todo lo que es la parte de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Dos, establecer una política de ello, que eso yo creo que es lo primero. Mira, yo voy a ser súper abierto. En muchas ocasiones en las organizaciones tenemos que vender nuestro trabajo internamente. Porque dices, bueno, esto me lo dice alguien en una webinar, que está muy bien, pero yo voy a mi entorno laboral
Yo esto se lo digo al CEO, al comité de dirección, al comité ejecutivo, o a los accionistas, o a quien sea, y me dicen que ¿para qué? ¿No? Esto, ¿para qué vamos a hacer esto ahora mismo? ¿No? Hay que hacerlo, es obligatorio, bueno, sí, tal, no sé qué, ¿vale? Y en muchas ocasiones hay que introducir esta parte, ¿no? Y la verdad que cambio a positivo, venga como venga, ¿no? Entonces, hay un marco regulatorio positivo, ¿no? Y yo creo que ese es el empuje, ¿no? Es decir, oye, es que socialmente tenemos que dejar de excluir a cierta parte de la sociedad que es talento. Nos peleamos por el talento, decimos, no ha cambiado, ¿no? Pero realmente no somos capaces de mirar a las personas de otra mirada, ¿no? Y sacar lo mejor de ellas, ¿no? Y entender que eso también es talento, ¿no? Esa es un poco la clave, ¿no? Establecer una política de que tenga que revisar todos los procesos, ¿no? Desde el proceso de recruitment, desde el proceso de onboarding, desde el proceso de atracción, desde el proceso de performance management, desde el lead talent review, desde todos los procesos que tenemos en personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos daremos cuenta y podemos sacar indicadores como hacemos nosotros. Mira, el otro día estábamos en una empresa que nos dimos cuenta que promocionaba siempre al 80% de varones blancos de 35 a 45. Eso es un patrón, ¿lo entendéis? Eso es un patrón que no se habían dado ni cuenta. Decían, ¿pero cómo puede ser? Pues no se habían dado ni cuenta. Y una empresa que estamos hablando de unos 200.000 empleados, ¿eh? No una empresa pequeñita, ¿eh? Y era Pero un la patrón. mayoría, claro, es que la mayoría de patrones y sesgos son inconscientes, ¿eh? O sea que lo bonito es hacerlos aflorar, porque ahí los podemos trabajar. Sí, sí. Totalmente. Toda la parte de liderazgo, de entender cómo lidero esta parte, ¿no? De entender, no sé, hemos trabajado con compañías desde conceptos de lenguajes inclusivos, ¿no? Que parece una tontería, pero es importante, ¿eh? O sea, de verdad, no es el le, la, no, ¿eh? O sea, es mucho más allá, ¿no? O sea, trabajar toda la parte de lenguaje inclusivo, de cómo me cadero, de cómo lidero, de cómo dejo que la persona sea como es, fundamental. Y luego una parte de selección inclusiva, ¿vale? De ese proceso de selección, cómo lo hago inclusivo, porque lo que tenemos aquí en nuestra cabeza nos juega muy malas pasadas con los sesgos, ¿no? Y esa es un poco la clave. ¿Cuál es el concepto ahora mismo? No vamos a tener una plantilla diversa si no cambiamos los procesos que tenemos en People and Culture. Es decir, si no somos, esos debates los empezamos a tener, ¿no? Y esto no trata de decir cuánto tengo, un 3% de personas con diversidad funcional, no trata de eso. Trata de una mirada mucho más amplia. Trata de entender que las personas y el talento son diversas y que las puedo incluir en mi organización por muy sesgada que crea que es mi organización, ¿no? O por muy o porque tenga una cultura muy tipo en nuestras organizaciones, ¿no? O sea, es decir, desde esa perspectiva es el paso que tenemos que hacer ahora, ¿no? Y es el paso que tenemos que entrar, ¿no? Tenéis aquí diferentes puntos en cultura organizacional de cómo trabajar desde la visión, desde los valores, desde el propósito, de entender ese punto de cultura sostenible, ¿no? De programas de capacitación que os pueden ayudar, ¿no? De analizar lo que tenéis ahora, que eso es interesante, ¿vale? ¿Qué tipo de plantilla tengo? ¿No? ¿Cuál es mi plantilla? ¿Cuál es mi equipo colaborador? ¿Cuáles las personas que toman las decisiones? Dentro del sistema organizativo que tengáis. ¿Eh? Si estáis en un sistema muy jerárquico, pues lo tendréis muy fácil. Si estáis en un sistema como más plano, pues lo tendréis un poquito más complicado para entender cuál es el rol y la responsabilidad de la autoridad en cada uno de los círculos que trabajéis, etc. Pero esto ya, que cada uno que como buenamente pueda, ¿no? Dentro de las políticas de pues implementar las estrategias de contratación inclusivas, y esto es súper importante, súper urgente, porque mira, hay un dato abrumador, que a mí la verdad que dije, Dios santo, ¿no? Creo que es el 17% de las compañías que están obligadas a hacer toda la parte de ESG, ¿sí? Solo el 17% en los próximos 6 años tiene planes específicos para abordar toda la parte de diversidad. Planes específicos, no un día que diga hoy es el día del orgullo, hoy es el día de la diversidad, ¿eh? Planes específicos, ¿eh? Planes estructurales, ¿no? Entonces, eso es preocupante, ¿no? Y eso va a hacer que haya una sobredemanda. También pensar, grandes consultoras, muy grandes consultoras, ya están viendo qué pueden hacer ahí, ¿no? Esto es como siempre, ¿no? El viento va hacia un lado, pues ahora vamos a ver ese punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer también? Oye, maximizar oportunidades para los candidatos de grupos subrepresentados. Y esto es importante, ¿no? El decir, oye, tenemos una persona que realmente no tiene tantas oportunidades en la sociedad, ¿no? Esta persona está demostrando que tiene ese punto, pues hay que hacer una cierta discriminación positiva, ¿eh? Y es así, ¿eh? Es un punto de equidad, ¿eh? De evolucionar, ¿no? Desarrollar una comprensión holística de cada una de las personas, y esto es importante con las circunstancias, con sus realidades, ¿no? Y yo creo que la clave ahora va a ser de comprender, ya lo era, ¿no? Pero todas las emociones funcionales básicas de los colaboradores, ¿no? Desde un punto de vista interesante. El liderazgo.
yo os diría performance management, o sea, liderazgo inclusivo y trabajar mucho la parte de mentoring. Y ahí el mentoring, muchas veces el mentoring tenemos este punto de utilizarlo como algo más ¿no? de high potential con persona consolidada, ¿no? Y aquí no. Aquí el mentoring se tiene que utilizar mucho más cross para que personas abran un poco más la mente, para que tengan la diversidad, para que tengan dificultades. ¿Por qué? Porque el que toma las decisiones no está en ese entorno y es muy complicado tomar decisiones si no tienes el entorno, ¿no? Y ahí está un poco la clave, ¿no? Mira, hay un concepto en selección que se llama GRID, que es muy interesante, que nosotros lo evaluamos con una escala, que al final es una traducción de pasión y perseverancia, ¿no? Os aseguro que muchas personas que han tenido muy complejo en su vida, cuando tienen ese punto de pasión y perseverancia, pueden hacer mucho, ¿no? En muchas ocasiones ha tenido pocas oportunidades, ese punto para llegar a conseguir ese puesto de trabajo ha tenido que ser superior, ¿no? O sea que si lo fomentamos, tenemos personas como muy comprometidas desde esta perspectiva, ¿no? Y la selección de ellos, que yo ahí os diría que nuestros procesos de selección, nuestro proceso de reglamento no es inclusivo. Y esto lo tenemos validado en la mayoría de las organizaciones con las que trabajamos, ¿no? Y ese cambio es un cambio de vamos a hacer un fichero nuevo o vamos a no hacer una política. Ese cambio cambia por enseñar a seleccionar, por enseñar a los hiring managers también a seleccionar, por entender cómo se hace un proceso de selección, por entender qué tipo de metodología de pregunta utilizo y de validación y de observación, por entender toda esa parte, porque si no es imposible. Si no, de verdad, nosotros creamos una metodología propia con la Universidad de Barcelona hace muchos años, nos dimos cuenta que era una metodología muy buena para tomar decisiones y en el go-to-market fallábamos y decíamos, ¿por qué estamos fallando? Si esto es brutal, si esto cambia el paradigma, como trabajamos. Y nos dimos cuenta que era porque en muchos casos las organizaciones no estaban preparadas para ello, ¿no? ¿Y qué cambiamos? Cambiamos de herramienta. Y empezamos a formar muchísimas organizaciones para que entendieran que la selección es fundamental en una organización, ¿no? Y es key, ¿no? Para ese punto, ¿no? Y como caso de éxito, os diría, mira, fijaros, estamos trabajando con Úrsula, que es la responsable de la oficina ODI, la Oficina de Diversidad e Inclusión del Leroy Merlin. Ella es la country manager de diversidad. Y la verdad que el Leroy, que es una compañía pues, que en España pues, tiene muchísimos empleados, ¿no? Está haciendo una apuesta súper interesante con las complejidades que tiene, ¿no? De decir, oye, por la diversidad, por la equidad, por la inclusión, ¿no? Y el año pasado estuvimos todo el año trabajando con ellos por todo el tema de diversidad, yo os diría de diversidad funcional, muy focalizado a formar a managers en ese aspecto, ¿no? Porque no es fácil cómo abordar esa entrevista. Y estamos trabajando también este año con toda la parte de talento senior, etc. Lo que quiero decir es que nuestro éxito fue el entender en qué punto teníamos que tocar, ¿no? Porque si no, al final empezamos con cosas muy genéricas que se quedan en el PowerPoint y no ayudan en nada, ¿no? Y yo creo que la transición que tenemos que hacer hacia los criterios ESG y hacia ese punto de que realmente tenga una implicación directa es toda la parte de cambiar ese mindset cultural y eso se hace con mucha tranquilidad, con mucha paciencia también, que estos cambios no son fáciles, pero con mucha estrategia y mucha metodología, ¿lo entendéis? Que yo creo que son esos dos puntos que en muchas ocasiones fallan, ¿no? Que hay que tener muy claro hacia dónde se va, cómo se va a ir y todo lo que se va a encontrar de camino, ¿no? Porque se va a encontrar, ¿no? Porque nos vamos a encontrar gente que dice esto es una tontería o gente que esto dice no aporta ningún tipo de rentabilidad o gente que diga esto no nos va a aportar nada y está demostrado que sí. Entonces ese mindset nos tiene que ir cambiando a todos. Hasta aquí nuestra explicación. Esta es una de las fases también que intentamos hacer para explicar a clientes, a personas o para colaborar con quien sea que entienda un poco pues, el cambio que viene, ¿no? Y si tenéis dudas o comentarios o cualquier cosa, pues el chat está abierto, estamos aquí para responderoslo. Bueno, Germán, lo has hecho muy bien, ¿eh? Yo casi no... No, al revés, yo creo que no te Súper. dejo culpa, que es No, no, no. Al contrario, digo, es que ya lo estás explicando todo genial. Bueno, Bueno, yo creo que está todo súper claro, ¿eh? perfecto, pues aquellas personas que tengáis dudas nos podéis contactar cuando queráis, a personas que queráis también contactarnos por compartir, por oye, yo creo que esto es un camino que se hace entre todos, creemos mucho en el concepto de ecosistema, así que nada, aventuraros con esto, muchísimos ánimos y cualquier cosa que necesitéis ya sabemos dónde estamos. Podéis lanzarnos una reflexión acerca de cómo incide la IA en estos... Pues mira,
Noticia de última hora, no, no te Sí, preocupes, de de súper esta última mañana. hora, de esta mañana. O sea, nosotros somos bastante críticos a la hora de utilizar la inteligencia artificial en procesos de selección. Os pongo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque a día de hoy eso se mueve en ciertos parámetros que son más sesgantes incluso que nuestra cabeza, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, ya se ha dicho que una de las líneas de regulatorias que van a venir es la regulación y la prohibición de la introducción de la inteligencia artificial en los procesos de selección, porque no van Sí, en línea con los conceptos ESG, porque no van en línea con la parte social de diversidad, ¿no? Y eso no sé cómo se va a traducir, no sé cómo se va a implementar, no sé las empresas que se están dedicando a ello también qué impacto va a tener, eso ahí lo desconozco, claro. pero es cierto que no. Diana, perdón, me callo. No, 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 no. De hecho, la legislación lo que dice es, o sea, lo que prohíbe es utilizar la inteligencia artificial para detectar emociones, ¿no? Que es lo que se estaba utilizando en los procesos de selección, por ejemplo. Primero, o sea, y hablaban de dos motivos principales por los que han decidido, ¿no?, optar por esta, bueno, pues por esta regulación. Uno, porque se han dado cuenta de que no era eficiente, no estaba funcionando. Y en segundo lugar, porque se han dado cuenta de que era tremendamente discriminatorio lo que estaba pasando, ¿no? Una persona se ponga nerviosa o actúe de una manera o tenga un tic o no sé qué, directamente, ¿no?, se consideraba que la persona no era válida. Así que inteligencia artificial sí, pero con cuidado, ¿no? Pues mira, que genial, muchas gracias. Dice que es súper interesante, muy agradecidos, la verdad. Me Os alegro. lo agradecemos. Lo que comentaba, ¿no? Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que necesitéis, estamos aquí. Muchas gracias y a la gente que veis la webinar en diferido también, que no habéis podido asistir, que os la descargáis, etc. Un saludo y cualquier cosa que necesitéis estaremos aquí. ¿De acuerdo? Gracias y construyamos, ya sí que queda muy así, pero oye, construyamos algo mejor, ¿no? Que yo creo que es el objetivo de todo esto. Gracias, un saludo, que vaya muy Un bien. abrazo, chao.